Hola, mi nombre es Carol Pantoja, soy estudiante de la Facultad de Enfermería del Campus Pasto, en el curso de Humanidades. En el contexto del análisis de la imagen, antes de entrar a discutir sobre algunas obras muy reconocidas y artistas muy famosos, es importante hablar sobre la introducción al análisis de la imagen, que este es un libro escrito por Martine Joly, quien abarca esta autora aspectos muy fundamentales antes de entrar a analizar una imagen. Por ejemplo, ella explica que es importante considerar el contexto en el que se representa una imagen o, por ejemplo, los factores culturales, sociales, históricos y artísticos influyen en el significado en función de la imagen. Joly en su escrito explica que otro aspecto importante es la composición visual, cómo esos elementos se organizan en ese encuadre, en esa interpretación de imagen, esas texturas, los colores, eso hace que influya la lectura del observador de esa imagen. Además, ella también menciona que existe cierto simbolismo dentro de estas imágenes que son representadas por los artistas. Pero también ella menciona que cada persona tiene su propio contexto cultural y que tiene el derecho a vivir su propia experiencia y esto pues hace que sea más enriquecedora esta diversidad de posibilidades de interpretaciones. Asimismo, pues al poder comprender entonces la imagen nos pasamos un poco lo que es la cultura de lo visual. Es posible descubrir que las imágenes no son solo simples y sencillas representaciones visuales, son esos vehículos capaces de transmitir emociones y contar historias, capturar, por ejemplo, la belleza del mundo que nos rodea. En cuanto al concepto de belleza, es importante destacar que el arte, a través del arte es posible descubrir esa belleza que va más allá de lo netamente estético. Es una experiencia que pues nos conmueve, nos invita a contemplar el mundo desde nuevas perspectivas del arte, por ejemplo, apreciar la armonía, la expresión de la creatividad humana. También es importante dentro de la cultura visual el poder comprender la historia, ese contexto de una imagen. Por ejemplo, pues cada obra de arte está influenciada por una época, una cultura y estas experiencias de cada artista al reconocer ese trasfondo cultural que se puede analizar estas obras desde toda su complejidad. Ahora bien, hablemos sobre Vincent Van Gogh. Este personaje vivió en el siglo XIX, específicamente en la segunda mitad, y perteneció al movimiento post-impresionismo. Sus obras estaban fuertemente influenciadas por sus experiencias personales y su lucha con su salud mental. Teniendo en cuenta que mi campo de desarrollo son las ciencias de la salud, las obras de Van Gogh como La Noche Estrellada me llamó mucho la atención por el contexto en el que fue pintada, pues el artista se encontraba internado, recluido en un hospital psiquiátrico y lo interesante es cómo Van Gogh transmitía sus emociones y su visión a través de ese estilo artístico, utilizando esos colores tan vibrantes, esas pinceladas tan expresivas. Cada pintura era una expresión visual de su mundo, de su experiencia personal y el poder ver esos sentimientos, esas emociones desde mi perspectiva en la que me estoy formando para ser un profesional de la salud y desempeñarme en estas áreas, pues me cautiva mucho porque eh, una parte de la enfermería es tener esa empatía con el ser humano en un quebranto de salud y en el caso de la salud mental, como era lo que sucedía con el artista Van Gogh, y poder aplicarla pues en la vida profesional más adelante.
Ahora bien, otro artista muy reconocido es Miguel Ángel con su obra, pues la Capilla Sixtina, que fue pintada entre 1508 y 1512 durante el Renacimiento. Miguel Ángel se inspiró en el arte clásico y aunque buscaba revivir las formas y técnicas de la antigua Grecia y Roma, en su propia obra, Miguel Ángel tenía la intención de transmitir una profunda visión religiosa y también espiritual en esa obra. Por ejemplo, en el techo de la Capilla Sixtina representó varias escenas bíblicas desde la creación de Adán hasta el diluvio universal, buscando capturar la grandeza y el poder de la fe. Además, Miguel Ángel utilizó símbolos y referencias alegóricas, por ejemplo, lo del juicio final que está ubicado en la parte de la pared del altar de la Capilla Sixtina. Miguel Ángel incorporó esas referencias alegóricas que tienen significados un poco más profundos y exploró diferentes temas. Y para concluir, tanto Vincent Van Gogh como Miguel Ángel plasmaron sus obras experiencias personales de su contexto histórico, sus intereses, aunque pues sus intenciones podrán no haber sido comunicar un mensaje específico en sus obras, sino de pronto transmitir emociones, visiones únicas, de tal manera que puedan ser interpretadas de diferentes maneras a través de sus espectadores. Estos dos artistas dejaron un gran legado y aún continúan cautivando a las personas hasta el día de hoy. El arte definitivamente es una poderosa expresión, porque cada obra nos brinda como una ventana hacia la mente, el corazón de cada artista. Son muy fascinantes el poder llegar a analizar también en el contexto, por ejemplo, lo que sucedió con Van Gogh, las experiencias, las emociones, la creación de cada artista. Sin duda, el análisis de las imágenes y la comprensión de las obras de estos grandes artistas nos permiten apreciar y reflexionar sobre la belleza y la profundidad del arte, de todas sus formas. Y es muy grato poder analizar una imagen como la de estos dos grandes artistas. Eh, bueno, que tenga un feliz día, hasta pronto y recuerden que nunca es tarde para descubrir y ampliar los horizontes sobre los conocimientos y la apreciación artística. Adiós.